No combatas tus pensamientos ni tus sentimientos. No hagas nada con respecto a ellos. Déjalos existir, sean lo que sean. Combatirlos les da vida. Conténtate con no hacerles caso. Míralos a través. Lo que llegue, llegue. No es necesario que dejes de pensar. Basta con que no des ninguna importancia a tus pensamientos. Cesa solo de reaccionar a esos pensamientos, de estar apegado a sus contenidos. El desapego libera. No quedes fijado por ninguno de tus pensamientos ni sentimientos. Suéltate de ellos. Despégate. No hay nada más que hacer. Solo observa. Renuncia a tu hábito de esperar resultados y toda la libertad del universo será tuya. Renuncia al esfuerzo. Mira tus pensamientos como miras el tráfico de la calle. Las personas van y vienen. Lo adviertes, pero sin responder. Deja las cosas ir y venir. Los deseos y los miedos son también cosas. No les hagas caso. Desde tiempos inmemoriales el polvo de los acontecimientos se ha posado sobre el espejo límpido de tu mental. Barre el polvo antes que tenga el tiempo de incrustarse. Eso pondrá al desnudo los viejos niveles, hasta que descubras la verdadera naturaleza de tu mental. Todo esto es muy simple y relativamente fácil. Sé aplicado y paciente. Intenta comprender que vives en un mundo de ilusión. Estúdialo y pon sus raíces al desnudo. Examina con diligencia todo lo que se encuentra en el campo de tu atención. Con la práctica el campo se ampliará y la investigación se profundizará hasta que el campo se haga ilimitado y la investigación espontánea. Permanece tranquilo. Cumple tu tarea en el mundo, pero en ti mismo permanece en calma. Tu esperanza reposa en el silencio de tu mental y en la quietud de tu corazón. Para el que busca la realidad no hay más que una sola meditación, un rechazo riguroso de acoger pensamientos. Estar libre de pensamientos es en sí una meditación. ¿Cómo practicarla? Empiezas por dejar fluir los pensamientos mirándolos. La simple observación ralentiza lo mental hasta que se para completamente. Una vez calmado lo mental, guardas la calma. Que esa paz no te aburra, permanece en ella. Profundiza más y más en ella. Vigila tus pensamientos y obsérvate vigilando los pensamientos. El estado de desapego de todo pensamiento se producirá repentinamente y lo reconocerás por la beatitud que es la marca. Empieza por ser un centro de observación, de conocimiento deliberado. Después, ese conocimiento florecerá como un centro de amor activo. ¿Cómo hacerlo? Permanece tranquilo y examina lo que aparece en la superficie de la mente. Rechaza lo conocido, acoge lo que hasta ese instante era desconocido y recházalo a su vez. Alcanzarás así un estado en el que no hay conocimiento sino solo el ser. El ser mismo es conocimiento. Conocer por la experiencia de ser es el conocimiento directo. El hecho de observar transforma al observador y lo que es observado.
Lo que impide la visión penetrante de nuestra verdadera naturaleza es la debilidad y la estrechez de nuestra mente y su tendencia a dejar de lado lo sutil para concentrarse únicamente en lo grosero. Intenta estar en calma, todo vendrá a ti. El trabajo, la fuerza para hacerlo, la motivación justa. No te angusties por tu porvenir. Quédate tranquilo hoy y todo se pondrá en su sitio. Lo inesperado llegará ciertamente, mientras que lo esperado puede no producirse jamás. Estate abierto y tranquilo, es todo. Lo que buscas está tan próximo de ti que no hay lugar para un camino. Comprende en profundidad estas propuestas. Es preciso que consagres tu corazón y tu mente a estas cuestiones y que le des vueltas sin cesar en tu espíritu. Pasa como al cocer los alimentos, hay que guardarlos un cierto tiempo en el fuego antes de que estén preparados. ¿Cómo hacer para comprender? Mediante la meditación, que es la práctica de la atención. Hazte plenamente consciente del problema. Obsérvalo desde todas sus caras. Estudia la manera con la que afecta en tu vida. Luego, déjalo en paz. No puedes hacer nada más. Ya se cocerá. Fija tu atención sobre una sola cosa y esfuérzate de no apartarte. Todo irá bien. En la meditación consideras la enseñanza recibida bajo todos sus aspectos y a menudo hasta que nazca la lucidez y la confianza, y con la confianza la acción. La convicción y la acción son inseparables. Si la acción no se sigue a la convicción, examina tus convicciones. No te acuses de falta de coraje. Despreciarte no te llevará a ninguna parte. ¿De qué utilidad puede ser la voluntad sin la claridad de un asentimiento emocional? No es cuestión de fuerza de voluntad, sino de claridad mental y asentimiento emocional. El valor de la meditación regular reposa en el hecho de que aleja de la monotonía, de la rutina diaria, y te recuerda que no eres lo que crees ser. La meditación es una tentativa deliberada de elevarse más allá de los niveles de conciencia y, en definitiva, de ir más allá. El arte de la meditación es el arte de transferir el foco de la atención a planos cada vez más sutiles, sin por eso perder la presa que se tiene sobre los planos precedentes. Se llega al último estadio de la meditación cuando el sentimiento de identidad sobrepasa el yo soy un tal, sobrepasa el yo soy así, sobrepasa el no soy más que el testigo, y llega más allá de todos estos estados al puro ser impersonalmente personal. Al término de la meditación todo será conocido directamente. Ninguna prueba se requerirá, sea de la naturaleza que sea. Cada gota del océano lleva en ella el gusto del océano, y lo mismo cada instante es portador del gusto de la eternidad. Cuando hayas gustado por ti mismo, encontrarás el gusto por todas las partes y en cada instante. Una vez que lo conozcas, no lo perderás jamás. El camino es una tentativa obstinada por sobrepasar las formas verbales y acceder a las que no lo son. Para ir más allá de lo verbal, que es lo mental, es necesario estar en silencio y en paz. Paz y silencio, silencio, paz y en perfecta alerta. He ahí el camino. El camino del silencio y de la paz es el camino de la pérdida de la individualidad.
Los métodos están hechos para los indagadores que todavía no han perdido su individualidad. El método se indica al buscador para permitirle perder su individualidad. El hombre, en su condición ordinaria, vive bajo la ilusión de estar separado de su fuente. Esta ilusión debe ser destruida. Todo método que apunta a esta destrucción se llama yoga. Los contactos con los objetos otros que sí mismo despiertan el deseo o el rechazo y vuelven agitado a lo mental. La indiferencia, el desapego respecto de todo lo que no sea el ser, constituye la primera etapa. El examen de la naturaleza efímera y vacía de los fenómenos exteriores conduce al desapego. Cuando la introspección y la indagación se desarrollan, la fortuna, la fama, el confort, los placeres pierden su peso y valor. Viene a continuación el hábito de introspección y de concentración. Los procesos de la mente se hacen más y más claros al examen y se hace más patente la fuente del yo. Sin embargo, si el aspirante no está dotado por temperamento para la vichara marga, el método de la introspección, debe volverse a la vía de la devoción, entrega de mente y sentir por un ideal, sea Dios, el Maestro, la humanidad en general, el saber, la moral, la belleza. Cuando uno de estos amores toma posesión del individuo, todos los restantes apegos se debilitan y el desapego crece al mismo tiempo que se desarrolla el conocimiento y amor de ese ideal, hasta el momento en el que invade la persona entera. La concentración se desarrolla paralelamente e imperceptiblemente, sea o no acompañada de soportes directos. A falta de vichara y bhakti, se puede recurrir a un método natural de tranquilización mediante el pranayama, control de la respiración, que actúa como un sedante. Cuando la vida está en peligro, todo el interés se concentra sobre un solo punto, el de salvarla. Lo mismo, si el aliento es controlado y retenido, lo mental no puede permitirse andar saltando entre sus juguetes preferidos, los objetos exteriores, y entonces no lo hace más. Mientras la atención se vuelve hacia la respiración y su control, los otros intereses se desvanecen. Quien tenga dificultades con los métodos anteriores, debe tomar recurso del karma yoga, yoga de la acción. Cumplir buenas acciones sin ningún beneficio propio. Por ejemplo, lanzarse a algún servicio a la sociedad. Su pequeño yo se afirmará con menos fuerza y tendrá así la posibilidad de dar libre curso a su naturaleza profunda. Así también será capaz de enrolarse en una de las vías anteriores o de mejorar su rendimiento. También con solo el karma yoga puede lograr que su intuición se desarrolle. La postura asana no tiene un especial interés si se sigue la vía del conocimiento. Lo que cuenta es tomar asiento firme en el ser. Se trata sobre todo de una postura interior. Dicen los maestros Vedanta que el Hatha Yoga es útil a aquellos que no pueden tranquilizar su mente con otros métodos. Todos estos procedimientos no son exclusivos, pueden ayudarse unos a otros. Todos pueden combinarse según necesidad. Hay momentos que el espíritu pide utilizar un procedimiento determinado y en otros otro, o una combinación de varios. El Hatha puede preparar y apoyar a cualquier otro tipo de ejercicios. Lo mismo se puede decir de las posturas corporales. Busca en el interior, todo miedo y toda duda desaparecerá.
desaparecerán también todos los otros pensamientos centrados en torno del ego, porque encontrarás al que es. Todo reposa sobre el convencimiento de que eres una entidad independiente y separada. Examina ese convencimiento cuidadosamente, porque está en la base de todas las aflicciones. Verás que no hay ningún yo, ninguna individualidad. Tu individualidad es como una piel que te separa de la realidad. La realidad es a la vez interior y exterior a la piel, pero la piel no es en ella misma real. La idea de que el ego es una entidad separada no nace contigo. Viene más tarde y es debido a tu identificación con el cuerpo. Ha creado la ilusión de una separación donde no existe ninguna. Ha hecho de ti un extranjero en tu propio mundo y ha vuelto ese mundo hostil para ti. Considera de dónde proceden los pensamientos y para quién trabajan. Trabajan para el ego. Sumérgete en el ego y busca su fuente. El ego desaparecerá. Cuando descubras la fuente verdadera, el ego no puede manifestarse más y desaparecerá, aunque continúe ejerciendo su función con respecto al cuerpo. Los pensamientos implican la dualidad de sujeto y objeto. El ser conciencia no es dualista, es único, absoluto, puro. La dualidad no surge del ser conciencia, que es único y solo. Surge de la vida del ego y es su característica fundamental. Encuentra tu ser conciencia. Estate con él, escúchalo, obedécele, manténlo siempre presente al espíritu. No precisarás otra guía. Presta atención a la atención. Estate presente a tu propia presencia. Para conocerte no tienes que practicar nada. Para conocerte, sé tú mismo. Para ser tú mismo, cesa de imaginar que eres esto o aquello. Solamente sé. Deja que tu verdadera naturaleza emerja. Mírate, mira tu propia existencia. Da reposo a tu mente. Comienza liberándola de toda su actividad. Dale paz, apártala de las distracciones. Permanece tranquilo. Enséñale a volverse hacia el interior. Haz que adquiera el hábito. Los contactos con los objetos excitantes vuelven agitada a la mente. El desapego respecto de todo lo que no sea el ser es una etapa imprescindible. El examen de la naturaleza efímera de los fenómenos exteriores conduce al desapego. Viene a continuación el hábito de introspección y concentración. La introspección es una indagación interior. La indagación también conduce al desapego. Escuchar únicamente no te ayudará mucho. Es preciso que guardes en tu mente lo que los maestros te dicen. Intenta comprender. Rómpete la cabeza en ello. La vía que enseñan es la vía antigua y simple de la liberación por la comprensión. Comprende tu mente y la presa que tienes sobre ti se quebrará. La mente, el ego, no comprende por qué creerse alguien. Es la ignorancia. Sea como sea el nombre que le des, la comprensión justa es el único remedio. Esta es la enseñanza que debes comprender. No eres el que crees ser. Encuentra lo que no has perdido. Sumérgete profundamente en la pura sensación de existir, sin más calificativos, expresada como soy. Equivalente a expresión, el ser está aquí,
o expresada como yo soy, equivalente a la expresión el existir está aquí, en la realidad que yo llamo mi ser. Concentra tu mente, tu atención y tu tiempo libre en la pregunta: ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que hay aquí en mí? Intenta sin descanso responder a esta pregunta. La respuesta no puede ser una formulación ni una palabra, sino una comprensión directa, como una visión. Te basta con saber lo que no eres. No necesitas saber lo que eres, porque lo que eres no puede ser descrito más que como la negación de todo. Todo lo que tú puedes decir es: no soy esto, no soy aquello. No eres nada imaginable, no eres nada concreto. Ponte a la tarea con celo. Tus tanteos ciegos mismos están llenos de promesas. Tu búsqueda misma es el descubrimiento. No puedes fracasar. Empieza siendo consciente de ti mismo. Consagra toda tu atención a tu mente. No pretendas resultados rápidos, sé paciente. La falta de atención ha construido lo que eres. La atención dará sus frutos en el futuro. Los cambios comportarán más lucidez en tus reflexiones, más compasión en tus sentimientos, más rectitud en tu conducta. Indaga en ti mismo si quieres conocer el absoluto. Busca en tu mente y en la fuente de tu mente, en tu ego, y en la fuente de tu ego. Cuando se comprende que eso real no es otro, que mi propia realidad se termina la separación, quien busca en su interior, al ser conciencia, Sat Chit, aleja la duda y el miedo, y calla todos los pensamientos y sentimientos centrados en torno del yo. No necesitas esperar lo que ya está en ti. Rechaza el sentimiento y la opinión de que el que es todavía debe ser hallado y que está más allá de ti mismo. Aparta las corrientes de pensamientos y sentimientos que invaden tu mente y te abrirás a la percepción directa en ti mismo. La pregunta sobre la propia realidad, sobre ¿qué es lo que hay aquí? O sobre ¿quién soy? Es la cuestión última a la que cada uno debe encontrar una respuesta. La respuesta siempre será la misma, porque es vacía y sin palabras, pero se expresará diversamente, según la cultura, la propia historia, el temperamento, las esperanzas que se tuvieron al arrancar la indagación. La historia personal, que es una historia de deseos y temores, recuerdos y expectativas, ha empleado una enorme energía para construir una prisión. Hay que servirse de una energía mayor para demolerla. Cuando hay luz, la demolición es fácil, porque lo falso se desvanece en cuanto es descubierto. Para conseguirlo hay que empezar por poner en cuestión las cosas que parecen más evidentes. ¿Existo verdaderamente como entidad separada? ¿Quién soy? Todo el engaño reposa sobre la idea yo soy. Hay que examinarla cuidadosamente. Ella ha creado la ilusión de una separación donde no existe ninguna. La separación hace del ego un extranjero en el mundo que él mismo crea. Cuando el sentimiento de ego desaparece, sobreviene la calma. Cuando vuelve, se reinician las perturbaciones. Cuando se descubre, gracias a la indagación, la fuente del ego ya no se manifiesta más. Esta es la enseñanza. La comprensión es el único remedio justo. Y esto es lo que hay que comprender. No eres lo que crees ser.
La imagen que tienes de ti mismo son solo recuerdos, representaciones. Encuentra lo que eres, no lo que te representas ser. Encuentra lo que en ningún momento has perdido. Para conocer tu auténtico ser no tienes que practicar nada. Lo que ya eres no se alcanza con ninguna práctica. Para conocerte bastará con que seas lo que eres. ¿Cómo? Cesando de imaginar que eres esto o aquello. Sé únicamente. Observa ese puro existir sin calificaciones. Mira tu propio existir y deja así que tu naturaleza emerja. Rechaza toda imaginación, toda representación. El desapego es el primer paso a la paz y al conocimiento. ¿Cómo conseguir el desapego en medio de los estímulos de las cosas que nos rodean? Con el análisis detenido de la naturaleza efímera de las cosas y las personas. Este es el primer paso para conseguir el desapego y con él la paz que se requiere para el conocimiento. El segundo paso y definitivo se dará con la indagación misma de lo que es mi realidad. La aproximación a lo que es, el no dos, pone en evidencia lo que no es, lo que es solo cáscaras vacías, concebidas, construidas y sustentadas en nuestras necesidades. Quien se aproxima al conocimiento del ser real se desapega de lo que solo parecía ser. Con el desapego están abiertas las puestas a la indagación del puro existir del yo soy. La indagación comienza con la meditación. El propósito de la meditación es ver lo falso como falso. La meditación es el ejercicio diario y deliberado de discernir entre lo verdadero y lo falso y renunciar a lo falso. Hay muchos tipos de meditación, pero todos tienen el mismo propósito. La meditación te ayudará a encontrar tus fijaciones, a aflojarlas, a desatarlas, a soltar amarras. Cuando ya no estés apegado a nada, habrás hecho tu parte. El resto será hecho para ti. ¿Por quién? Por el mismo poder que te ha llevado hasta aquí, que impulsó a tu corazón a desear la verdad y a tu mente a buscarla. Es el mismo poder que te mantiene vivo. Puedes llamarlo como quieras. Pon en el trabajo todo tu corazón, tu alma, toda tu atención y todo tu tiempo libre. Tu dedicación marcará el grado de tu progreso. Cuando hayas comprendido lo falso, lo que no eres, establécete firmemente en la conciencia de existir, sin calificación ninguna. Céntrate en esa conciencia y permanece en ella. Sumérgete profundamente en la sensación de existir, que se muestra como yo soy. Contémplala con calma y pregúntate de dónde viene. Esa sensación de existir está siempre presente, pero está recubierta de todo tipo de cosas, tales como soy este cuerpo, estos sentimientos, estos pensamientos, estas opiniones, estas posesiones. Esos revestimientos te inducen a creerte lo que no eres. Observa ese yo soy con todos sus revestimientos. La realidad de tu ser está detrás de todos ellos. Si permaneces tranquilo y en silencio, emergerá y te acogerá. Rechaza todo pensamiento excepto uno, yo soy. La concentración sobre el yo soy es la concentración sobre el sentimiento del puro ser, sin revestimiento alguno. Todos los pensamientos y sentimientos que vengan al espíritu
ligados al yo soy, que no sean la pura sensación de existir, no hay que prestarles ninguna atención. La mente, puesto que es un instrumento de supervivencia, está vuelta hacia el exterior. La faena que se propone es interiorizarla, invertir la dirección de su flujo. Solo desde la interiorización de la mente prevalecerá el sentimiento de ser sin cualificación ni relación ninguna. Sentimiento de ser simplemente y absolutamente. Cuando la mente se calma y se centra sobre el puro soy, aquí, en mí, en la experiencia directa e inmediata se capta la pura existencia. La existencia sin más. Para indagar en ese vacío de formas hay que dejar atrás las palabras. Cuando las palabras quedan atrás solo queda la visión directa, sin intermediación ninguna, dentro de uno mismo. Permanece más allá de todo pensamiento, en el silencio de la conciencia de ser. Pon toda tu atención en el yo soy, sin pelearte con tus pensamientos, tus sentimientos, tus recuerdos, tus proyectos. Nada permanecerá si no le prestas atención. Es el apego emocional el que mantiene vivos y vibrantes a todos esos procesos de la mente.